Entrepisos con vigas. La presente clase pertenece a la Cátedra Hormigón Armado 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Los entrepisos de una estructura son los elementos planos compuestos por losas con o sin vigas de apoyo, que descansan sobre las columnas y tabiques. Las losas del entrepiso de una estructura reciben la carga gravitatoria perpendicular a su plano, compuesta por cargas muertas y cargas vivas o sobrecargas del uso. La estructura se deforma y así se generan las solicitaciones, transmitiendo de las losas a las vigas, si es que las hay. Las vigas por corte y por flexión transmiten las cargas a las columnas. Así, a través de las columnas se van acumulando las cargas de los distintos entrepisos y luego son transmitidas a través de la estructura de fundación al suelo resistente. Podemos hacer una clasificación de los entrepisos por el tipo de apoyo. Entrepisos con vigas, en este caso la placa está apoyada en elementos rígidos constituidos por vigas. O entrepisos sin vigas, directamente la placa o losa apoya en forma directa sobre las columnas que resultan apoyos puntuales. En estos casos, la rigidez del entrepiso depende básicamente de la altura de la losa, pero también de la distancia que hay entre las columnas de apoyo. En el caso de los entrepisos con vigas, la rigidez del entrepiso depende principalmente de la rigidez de las vigas. Esta a su vez depende de la altura y de la luz que presentan las vigas del entrepiso, es decir, también de la distancia que exista entre las columnas. Aquí vemos una imagen de un entrepiso con viga con un importante voladizo hacia el frente. En este caso, el voladizo no es de la losa, sino que son vigas, ménsulas, que vuelan hacia arriba, hacia adelante, para sostener la viga perimetral. En el caso de entrepisos sin vigas, vemos cómo las losas apoyan directamente, en forma puntual, en las columnas. En las losas también, en estos casos, se observa, tenemos grandes voladizos y se observa otro esfuerzo que es el esfuerzo de punzonamiento, que lo veremos más adelante en el curso. Definición de losas. Son elementos estructurales planos con espesor pequeño comparado con sus otras dimensiones. Es decir, son elementos donde dos dimensiones predominan sobre la tercera, que es el espesor. Características. Son lo suficientemente delgadas, por lo tanto hay un predominio del trabajo de flexión. Se desprecian las deformaciones por corte. Una vez obtenidas las solicitaciones en las losas, entonces se dimensionarán exclusivamente a la flexión. No llevan armadura de corte. Y son suficientemente gruesas para que las tensiones de membrana se puedan despreciar. Tipos de cargas sobre las losas. Tenemos cargas perpendiculares a su plano, cargas permanentes o muertas, cargas vivas, gravitatorias, que tienen que ver con el destino de la losa, peso de muebles, personas, equipos, etc. Y también podemos tener cargas hidrostáticas producidas por fluidos. El caso típico es el de un tanque de agua. Si realizamos un corte horizontal, vemos cómo la fuerza del agua hidrostática genera presiones sobre las paredes y una deformación hacia afuera de las losas de las paredes. Esto requiere armadura horizontal. Vemos la continuidad que hay entre los extremos verticales de las paredes continuas. Si observamos un corte vertical, vemos la presión del líquido sobre el fondo, la presión hidrostática sobre los laterales y el peso de las cargas permanentes y una pequeña sobrecarga en el techo. A la derecha observamos los diagramas de momentos flectores que generan flexiones en el plano vertical y observamos la continuidad de la losa de fondo en todo su perímetro con el borde inferior de las losas que componen las paredes. Clasificación según el proceso constructivo. En los entrepisos con vigas podemos tener hormigonados in situ, parcialmente prefabricados, totalmente prefabricados.
En el caso de las que entrepisos hormigonados in situ, hay uso poco frecuente de pretensado. En cambio, en los parcialmente prefabricados o totalmente prefabricados, es uso muy frecuente de pretensado. Y entrepisos sin vigas, hormigonados in situ o parcialmente prefabricados. En el caso de los hormigonados in situ, pueden ser no pretensados o pretensados postesados. En la figura vemos una losa maciza de espesor constante, es decir, maciza porque tiene el mismo espesor en toda su superficie. En este caso tomamos una faja que está sometida a un momento positivo, por eso la zona traccionada es la inferior donde se dispone la armadura y la zona comprimida es la superior. Hay un hormigón que conecta la zona traccionada con la comprimida, que es la que genera el par resistente, que está traccionado y que tiene la función de vincular ambas zonas, pero que no aporta a la resistencia. Cuando dimensionamos una losa, a mayor luz de losa debemos darle mayor altura para controlar las deformaciones. Para luces grandes obtendremos espesores importantes, y siendo el hormigón un material muy pesado, aumenta mucho el peso propio de la losa y se consume gran parte de su capacidad resistente en sostener su propio peso. Entonces, una manera de alivianar la losa es retirar las zonas de hormigón traccionado que no aportan a la resistencia. Entonces reemplazamos esta losa, espesor constante o maciza, por una serie de vigas T, es decir, tenemos una zona comprimida y el nervio distanciado de otra zona comprimida y del nervio, es decir, que se generan vigas T, suficientemente distanciadas, poco distanciadas. Entonces toda esta zona, que era del hormigón traccionado que no aporta la resistencia, se reemplaza por un material inerte, que puede ser un ladrillo cerámico hueco o un ladrillo de telgopor o directamente un encofrado perdido y mantenemos esta zona hueca. La idea es alivianar la estructura y la armadura que antes se disponía toda en la cara inferior ahora se concentra en estos nervios. Entonces, el espacio entre estos nervios, si los rellenamos con ladrillos huecos o elementos livianos, permiten obtener una superficie inferior plana sobre la que después se puede aplicar un cielo raso plano, un cielo raso aplicado. Estas son las losas nervuradas en una dirección. El reglamento fija, para que esto tenga un funcionamiento monolítico como una sola losa, no como nervios separados, las distancias máximas que tiene que haber entre los nervios. Es decir, esta separación S debe ser menor que 80 centímetros. El espesor del nervio mayor de 10, la altura del nervio por bajo de la capa de compresión tiene que ser menor que 3,5 veces B mínimo. Y el espesor, como dije recién, de esta capa comprimida, el reglamento lo fija mayor a 4 centímetros o una 12ª parte de la distancia libre entre nervios. En el caso de que se usen encofrados removibles, fíjense que acá tenemos una forma así inclinada que favorece después la remoción del encofrado, este espesor debe ser mayor a 5 centímetros. Respecto a este espesor, entonces, de la zona comprimida, debe ser tal que asegure que el eje neutro cae dentro de este ala, si consideramos a esta sección como una viga T. Cuando se usan encofrados que luego son removidos, el aspecto inferior, ven, es el que se ve en esta figura, donde se ven todos los nervios, por eso el nombre de estas losas nervuradas en una dirección, está apoyada en esta viga y en esta viga. Cuando se superan los 4 metros de luz, entonces se construye un nerviostramiento transversal, es decir, un nervio de la misma altura que los nervios principales, de manera de vincular a todos los nervios entre sí y que si actúa una carga concentrada o alguna carga lineal, la deformación involucra el trabajo de todos los nervios. Ahora, si es continua una losa nervurada con otra, en la zona cercana al apoyo, como el momento es negativo, necesitamos hormigón
en la cara inferior para que aporte la compresión. Entonces se macizan las zonas inferiores cercanas a los apoyos. Otras tipologías entonces de losas in situ y como una extensión de las losas nervuradas, tenemos losas nervuradas en dos direcciones que se denominan casetonados, que serían como losas cruzadas. Este es el aspecto que presenta el encofrado, en lo cual tenemos una solera inferior y el encofrado de la viga principal. Este es el armado de los nervios, que a veces pueden llevar estribos y estar dimensionados al corte, y entre los nervios se colocan los bloques de hormigón que pueden tener hasta 25 centímetros de altura, los bloques de telgopor. Así se disponen, y para evitar que estos bloques al colar el hormigón floten, se les coloca este separador para lograr el recubrimiento, y con un ganchito clavado en el telgopor se lo trata de fijar para que no flote. Si se utilizan moldes removibles de fibra de vidrio que después se retiran, el aspecto inferior es el que se observa en esta imagen. En el caso, este es un caso de entrepisos sin vigas, porque ven acá, se ve la columna y vemos que toda la zona alrededor de la columna no se ponen estos casetones, sino se maciza. Lo mismo que si una losa es continua con otra losa, en la zona cercana a los apoyos se maciza, porque ahí el momento es negativo y necesitamos hormigón para comprimir en la cara inferior. Otra tipología utilizada, otro sistema comercial, es el sistema Prenova, de losas también alivianadas, en cuyo caso se usan estos elementos, que son, pueden ser esferas en este caso, o discos. Esto tenemos en planta y las vistas. Fíjense que tienen como unas molduritas que le permiten pasar la armadura inferior, y así obtenemos distintos espesores de losa en función de las luces a cubrir. 16 centímetros para 5 metros, 18 para 5,70, y aquí lo mismo, tenemos una zona que aloja la armadura de flexión y una zona superior que sería la capa de compresión. Estas pelotas o estos discos lo que hacen es alivianar, es sacar hormigón para que la losa sea más liviana. Entonces se colocan entre dos mallas, superior e inferior, y la inferior tiene que ver con la armadura necesaria por flexión. Es el que vemos en estas fotos. Este es un edificio en el que se utilizó este sistema, que está ubicado en La Plata, en calle 9 y 51, frente al Teatro Argentino. Este es el aspecto que vemos del encofrado. Fíjense que en las zonas alrededor de la columna donde hay momentos negativos se necesita hormigón en la cara inferior, así que se maciza. En el caso de las vigas, lo mismo. Si hay continuidad, se deberán retirar estas esferas en las zonas próximas y al apoyo para poder macizarlas con hormigón. Luego podemos tener entrepisos con vigas parcialmente prefabricados. Es el caso de la vigueta. Una vigueta de hormigón pretesado. ¿En qué consiste esto? En un taller se coloca la armadura sobre una cancha, digamos, entre dos bloques o muertos. De un extremo se realiza el anclaje pasivo y del otro extremo se aplica con un gato hidráulico la tensión en el cable de acuerdo a la fuerza requerida, y luego se fija. En una segunda operación se realiza el hormigonado de la vigueta o loseta también. Se realizan las operaciones de curado para acelerar los procesos, y cuando tenga suficiente resistencia se realiza el corte. Entonces el acero tiende a volver a su posición inicial, y como está colocado con cierta excentricidad respecto al centro de gravedad de la vigueta, se produce una deformación con curvatura superior. Justamente la deformada es opuesta a la deformación que tendrá cuando actúen las cargas verticales. El proceso constructivo entonces es la colocación de los cables
el tesado desde uno de los extremos, el otro está anclado, el hormigonado, y cuando adquieren su resistencia se hace el corte. El aspecto es el siguiente: tendremos la vigueta, ladrillos de determinada altura, pueden ser cerámicos, pero esto es un material inerte, no aporta nada a la resistencia, solamente está siendo utilizado para quitar el hormigón que está traccionado y que no tiene función resistente. Y a su vez nos sirve para generar un plano horizontal que nos va a permitir después colocar un cielo raso aplicado. Hay distintas conformaciones de este tipo de entrepiso o de losa, que es una sección tipo con viguetas pretensadas, con una distancia entre ejes de viguetas de 50 centímetros, o la conformación con doble vigueta y un ladrillo, que es la que es como poner más armadura, porque ya estamos sumando las armaduras de dos viguetas. También podemos lograr mayor resistencia si utilizamos bloques más altos, bloques de telgopor o cerámicos. Las viguetas se pueden colocar dentro del encofrado antes de hormigonar la viga, se colocan los bloques o ladrillos de telgopor o cerámicos, de acuerdo a lo que hayamos elegido, la malla superior para controlar la fisuración de la capa de compresión, y luego se realiza el colado hormigonando la viga en forma conjunta con la capa de compresión. Entonces logramos un monolitismo, es decir, que actúe como un solo elemento la losa hormigonada. La vigueta debe apoyar un mínimo de 7 centímetros dentro de la viga. También podemos colocarla por sobre la armadura para generar vigas invertidas, pero nunca vamos a lograr un fondo o un plano inferior donde el fondo de losa y el fondo de la viga, o del fondo de losa y el fondo de la viga coincidan. Siempre vamos a tener un pequeño resaltito acá o talón que si quisiéramos hacerlo todo de hormigón macizo, sí se puede lograr un mismo fondo de losa y de viga. En el caso de las viguetas, no. Este es el aspecto que tienen un entrepiso de viguetas con ladrillos de telgopor. Ahí observamos cómo las viguetas se disponen dentro del encofrado de las vigas. En este otro caso, la vigueta se introduce dentro de la viga. Tenemos en este caso ladrillos cerámicos. Y otro caso, acá en la parte inferior, vemos vigas, o las viguetas apoyan sobre muros portantes, porque al tener estos huecos verticales se trata de una mampostería portante. Acá hay un error porque las vigas no deben apoyarse directamente sobre el muro, sino que previamente se realiza un encadenado y sobre el encadenado se apoyan las viguetas, como se ve en este caso. Si el entrepiso o esta losa es una cubierta y puede estar sometida a las variaciones de temperatura, la losa se dilata y puede producir un movimiento que arrastre la mampostería y provoque alguna fisuración. Entonces es conveniente colocar las viguetas sobre un doble fieltro asfáltico o ruberoid que permita el deslizamiento. Este es el aspecto entonces de las viguetas con los bloques de telgopor o de poliestireno expandido, y en algunos casos van a ver que se denominan bovedilla. Ya vamos a ver por qué. Luego se coloca una malla para controlar la fisuración y se realiza el colado del hormigón sin ningún tratamiento previo, es decir, no se coloca ningún puente aditivo, directamente se coloca la capa de compresión. Si el hormigonado se hace sobre los ladrillos cerámicos que pueden absorber el agua del hormigón fresco, se mojan previamente a la operación del colado. Y el aspecto que tiene inferior es el que se ve en esta figura, donde vemos que el encofrado es mucho más sencillo que en el caso de losas macizas, donde se dispone de una solera de madera inferior y mucho más apuntalamiento. Antiguamente se usaban las losas en bovedilla. En este caso se disponían perfiles que podían ser de madera para salvar la luz, muy cercanos, y entre los mismos se disponía, con un encofrado previo que después se retiraba, los
ladrillos en forma de bóveda, de manera de resistir por compresión. Luego se rellenaba la parte superior con un hormigón, con una malla superior, o a veces se colocaba en lugar de hormigón un empastado de cascote, cal y cemento, y por encima se colocaba la tejuela si era una cubierta o el piso. Por eso se denominan, en algunos casos pueden encontrar que estos bloques de hormigón se denominan bovedillas, recordando esta bovedilla, pero nada que ver el funcionamiento de esta con este caso, porque acá esto funciona como un arco enviando la carga al perfil que es el que realmente resiste. Los fabricantes entregan folletos donde describen las características de sus productos. Por ejemplo, Sharp indica en esta planilla la geometría que tiene las viguetas, fíjense que son siempre iguales, y las series de 1 a 9 para cubrir luces que van hasta 3,80 metros, la serie 1, hasta casi 7,20 metros, creo que estas hay que pedirlas, que tienen muchas más cables, porque tienen mucho más esfuerzos de pretensado. Tenemos la planilla 1, donde se indican los momentos flectores admisibles de forjados o losas con bloques de hormigón o cerámicos. En la planilla 2, donde se indican los momentos flectores admisibles de losas o forjados de viguetas con bloques de poliestireno expandido, es decir, telgopor o isobloc. Acá podemos ver, como vimos anteriormente, las viguetas que se pueden disponer una vigueta, un ladrillo, una vigueta, un ladrillo, que sería la conformación A, o doble vigueta, un ladrillo, en el caso de colocar más armadura cuando las losas son más largas. Incluso también se puede aumentar la altura del ladrillo. Entonces fíjense que tenemos conformación A o B y distintos alturas de ladrillo, 9, 12,5, 16,5, 20. Por lo general se usa 12,5 de ladrillo más 5 de capa de compresión. O sea que en total tendríamos 17,5 centímetros de losa. Es bastante. Entonces tenemos la de telgopor, es lo mismo, ¿no es cierto? Estas planillas nos permiten saber el peso propio de la losa que vamos a utilizar. Entonces, comenzamos definiendo cuál es la luz a cubrir por la losa, entonces sabemos la longitud necesaria de las viguetas. En función de la longitud se determinará la serie de viguetas que podemos utilizar y el grado de pretensado. Entonces así tenemos definida la serie 2. Si elegimos el ladrillo de 12,5 centímetros de altura y la conformación de armado B, entonces podemos determinar el peso propio. Así conocemos el peso propio y determinamos, de acuerdo a las características de la losa que estamos definiendo, el peso del contrapiso, carpeta, piso y cielo raso. Así determinamos las cargas muertas y las cargas vivas de acuerdo al destino del local. Fíjense que son todas cargas sin mayorar, porque los momentos son momentos admisibles. Entonces, considerándolas simplemente apoyada, la carga total por la luz al cuadrado dividido 8 es el momento solicitante. Entonces buscamos cuál es el momento admisible para esta serie y esta conformación y tenemos 1314. Bueno, comparamos el valor solicitante con el admisible y si es menor adoptamos esta serie y si no deberemos pasar a otra serie o a otro espesor de ladrillo. Las cargas son cargas de servicio sin mayorar. Luego tenemos entrepisos totalmente prefabricados, que es el caso de la loseta premoldeada pretesada, apoyada sobre vigas que ya están hormigonadas o sobre mampostería. Acá no tenemos un comportamiento monolítico. Una vez colocadas, lo único que falta es realizar la toma de las juntas que se llenan con concreto. También el fabricante da los folletos donde indica las características, así tenemos el tipo de loseta, tenemos losetas de 60 centímetros de ancho y distintos espesores,
10, 12, 16 hasta 30, que los tenemos indicados en esta columna, o de 1,20 m de ancho y también con espesores variables. También está la loseta Sharp 30, que tiene prácticamente 30 centímetros de ancho y 9,5 centímetros de alto, que se usan para luces pequeñas y que además se pueden mover o manipular en la obra con 2 operarios. No, en los otros casos es necesario el uso de grúas. Entonces tenemos indicados los distintos espesores y la serie que determina el grado de pretensado que tiene cada una de las losetas. Así, en función del tipo LH60 en el espesor, tenemos el peso propio de la loseta. Para calcularlo entonces, elegimos de acuerdo a la luz que debemos salvar y a las cargas de la losa, un tipo de loseta, por ejemplo LH12. En ese caso sabemos que pesa 180 kilos por metro cuadrado. Así tenemos el peso propio. Para determinar las cargas muertas deberemos conocer espesores y tipos de contrapiso, carpeta, piso, cerámico en este caso y cielo raso. Así tenemos las cargas permanentes y de acuerdo al uso tendremos las cargas vivas. Así, con las cargas sin mayorar, son las cargas de uso, multiplicamos por L cuadrado dividido 8 por la luz al cuadrado dividido 8 y tenemos el valor del momento solicitante. Entonces, en la tabla debemos buscar el momento admisible que sea superior al valor del momento solicitante. Así determinamos el tipo de loseta necesaria. Ojo, las cargas de servicio son sin mayorar porque así está construida esta tabla. Y por último, tenemos las estructuras totalmente prefabricadas. En este caso tenemos losas, vigas y columnas premoldeadas. Lo que se construye in situ es la fundación. Tenemos el sistema Astori, por ejemplo, de Córdoba, que tiene definidos y detallados todos los elementos de vinculación y anclaje. Se utilizan por lo general en construcciones industriales de grandes luces, en cocheras o estacionamientos, etc.